bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Listos para participar, ready to partake, listos para recibir, ready to receive, porque Dios siempre tiene provisión para nosotros. because God has provision for us always. Amen. Y nosotros somos los que tenemos que participar de ello. And it is us who must partake of it. Es fácil y ligero It's light and easy el poder abrazar y vivir to be able to embrace and to live esa plenitud que tenemos como nuevas criaturas. the fullness that we have as new creations. Hay una abundancia There's an abundance de provisión que tenemos para nosotros. of provision that we have, Y tristemente and sadly, hemos experimentado o hemos tomado ventaja de esa plenitud que tenemos we've experienced and taken the advantage of that benefits a we have una porción muy pequeña. to a very small percentage. Entonces tenemos que aprender So we must learn a salirnos de lo mental, to get out of the mental arena, porque la mente because the mind es la que provoca a que limitemos is the one that provokes, for us to limit la plenitud que tenemos en Cristo. the fullness that we have in Christ. Porque automáticamente, como fuimos creados en el ser humano, Automatically, the way that we were made in the human being es razonarlo todo. is just to reason everything. Yeah. Y si no lo razono, si no lo puedo comprender, entonces hay como un hasta aquí, ¿no? Like if we can't understand it or comprehend it, there's like a limit, or there's like Y just up to como que here. lo ponemos a un lado And we just like set it aside hasta que nuestro entendimiento until our understanding lo acepte o lo razone, entonces lo aceptamos accepts it. Then once we understand it, then we accept it como una verdad en nosotros. as a truth in us. Entonces, la palabra no es para razonarla, So the word of God is not to reason it, sino simplemente es creerla y aceptarla. but simply believe and accept it. Vamos a ir a Romanos. Let's go to Romans. Traigo como 3 diferentes maneras de cómo fluir, I have a few different ways I can flow to, pero tal vez vamos a mezclar los 3 juntos. but we might just mix all three. Hallelujah. Romanos capítulo 4. Romans chapter 4. Vamos a empezar leyendo, yo creo que en el versículo 17. I believe we're going to start in verse 17. Me gusta mucho este capítulo I like this chapter, y nos habla acerca de Abraham. and it speaks to us about Abraham. ¿Listos? Are you ready? Abraham confió en Dios Abraham trusted in the Lord porque creyó en Dios, because he believed in God. no porque lo comprendió, Right. Not because he comprehended, sino porque creyó en Dios. but because he believed in God. Entonces nosotros So we
Bueno, tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. We have the Old Testament and the New Testament. Y en el Antiguo Testamento And in the Old Testament, no podían vivir como nosotros ahora vivimos, they could not live the way that we live now. porque tenían ellos que hacer sacrificios, tenían que ir al lugar de los sacrificios, llevar el sacrificio. Because they needed to go and sacrifice, they needed to go to the place to sacrifice. Y cuando estaba ese sacrificio de ese animal, And when the animal of the sacrifice of that animal was, entonces los cubría por ese año. it would cover them for that year. Entonces sabemos que es un tiempo diferente So we know it's a very different time del cual estamos ahorita. in which we are now. Pero sabemos que el Antiguo Testamento es una imagen del Nuevo Testamento. But we know that the Old Testament is an image of the New Testament. Entonces, So then, hay cosas que fueron profetizadas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, there are things that were revealed from the Old Testament to the New Testament, que apuntaban y profetizaban a Jesús. that it would point and prophesy to Jesus. Entonces, leyendo y escudriñando el capítulo de Romanos 4, And reading the chapter Romans 4, Abraham Abraham fue una profecía viviente de Jesús. was a living prophecy of Jesus. No simplemente fue una profecía hablada, It was not just a spoken prophecy, como los profetas que hablaban, ¿no? Que apuntaban y decían de Jesús. where the prophets would speak in a point of Jesus. Abraham Abraham fue una profecía que fue ejecutada, was a prophecy that was executed, que apuntaba that pointed a lo que Jesús iba a hacer en esta tierra, to what Jesus was going to do on the earth. por ti, por mí. For you and I. Amen. Amén. Entonces, versículo 17 dice, So verse 17 says, como está escrito, as it is written, te he hecho padre de muchas naciones, I have made you a father of many nations, o te he puesto por padre de muchas gentes. for I have put you as a father for many nations. Dice, delante de aquel en quien creyó, In presence of him who he believed. es decir, Dios, God, que da vida a los muertos who gives life to the dead y llama las cosas que no existen como si existieran. and calls those things which do not exist as though they did. Dice, Abraham creyó Abraham believed, y dice, es decir, Dios es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que existieran. and God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Pero eso lo hizo Abraham. But Abraham did that. Dios fue ejecutor de esa palabra. God was an executor of that word. ¿Por qué? Porque dice que tanto Abraham como Sara, It says just as how Abraham and la Sarah, palabra nos dice que sus cuerpos estaban their ¿Cómo? bodies were what? muertos. Their bodies were though as they were dead. Entonces dice, llama las cosas que no son como que si fuesen. It says call those things which do not exist as though they did. El 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza And he believed in hope, para llegar a ser padre de muchas gentes so that he may become the father of many nations. o naciones. Dice, conforme a lo que se había dicho, así sería tu descendencia. It says, according to what was spoken shall your descendants be. Y luego el 19 dice, And then 19 says, y no se debilitó en la fe it says, not being weak in faith, al considerar su cuerpo, he did not consider his own body, que estaba ya como that was already what? Muerto. muerto, Dead.
Y ahorita leíamos que llama las cosas que no son And we read that call things como that, que that si fuesen. don't exist as though they Aquello did. que estaba muerto That which was dead, lo trajo a la vida. he brought to life. Amen. Dice, siendo casi 100 años It says, since he was about 100 years old, o la esterilidad de la matriz de Sara. and the deadness of Sarah's womb. Dice, tampoco dudó por incredulidad, It says he did not waver at the promise of God through unbelief. no titubeó, He did not waver. no dudó. He did not doubt Dice, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. of the promise of God, but he strengthened in faith. ¿Dando qué? What? Giving what? Dando gloria a Dios. Giving glory to God. Entonces, ¿cómo fortalecemos nuestra fe? So how we strengthen our faith? Dando gloria a Dios. Giving glory to God. No es dando quejas a Dios. It's not giving complaints to God. Yeah. ¿Por qué? Porque la tendencia, The tendency de lo que vemos of what we see y actuar en lo natural, and act in the natural, ¿qué es? what is it? Hablar lo que vemos. To speak what we see. Yeah. Entonces, tenemos que disciplinar nuestra vida, nuestro espíritu, So we need to discipline our soul and our mind, nuestra mente, nuestra alma, our soul, todo nuestro ser, all of our being, a que viva en el espíritu. to live in the Spirit. ¿Cuál es el versículo del pastor? What is Pastor's scripture? De modo For que if si any man alguno is in está en Cristo, Christ, nueva criatura es. new creation is he. Entonces, la nueva criatura So the new creature da gloria a Dios. gives glory to God. Amen. La nueva criatura The new creation vive en fe. lives in faith. La nueva criatura no razona lo imposible. The new creation does not reason the impossible. La nueva criatura no razona las cosas naturalmente, The new creation does not question the natural things, sino que se va y ciegamente hace lo que Dios dice que tú hagas. where they do what the Father tells them to do. Pero la carne, But the flesh, la tradición y la costumbre, tradition and custom, el raciocinio, the reasoning, el sentido común common sense nos dicta dictates cómo pensar. how to think. El mundo de pecado nos ha programado The world of sin has programmed en cómo pensar, and how to think. pero es ahí en donde uno tiene que quedarse en la But palabra. that is where one needs to stay in the Word. Déjame ponerte esta fotografía. Let me give you this picture. Por un momento, For just a moment, ponte en los zapatos, si eres mujer, de Sara, if you are a woman, put your shoes in Sarah. y si eres hombre, ponte en los zapatos de Abraham. And if you are a man, put yourselves in Abraham's shoes. ¿Cuál hubiese sido tu reacción What would have been your reaction al decir, o sea, tienes 90 si eres mujer y tienes 100 si tienes Abraham? if you're a woman, you're 90. If you're a man, you're 100 years old. ¿Cuál hubiese sido tu reacción si Dios te hubiera dicho, What would have been your reaction if God would have told you, tendrás un hijo you shall have a son, y serás llamado padre de multitudes? and you shall be called father of many nations? 90. ¿Mm? Mande. 100 años. 100 years. 100 años. 100 years. Mi suegro decía, hasta da flojera contarlos, ¿no? My father-in-law would say, you even get lazy to even count them. Entonces, ¿cuál hubiese sido nuestra reacción? So what would have been our reaction? ¿Hubiésemos creído como Abraham? Would have we believed as Abraham did? I don't know exactly. ¿Ok? Ahora en Cristo, Now in Christ,
somos We are Cristo. Christ. Tenemos la mente de Cristo. We have the mind of Christ. ¿Por qué pensamos como la vieja criatura? Why do we think as the old man? ¿Por qué continuamos razonando las cosas Why do we continue to como lo reason hacíamos as anteriormente? we used to previously? Porque dice, tampoco dudó por incredulidad. It says, for he did not waver through unbelief. Cuando viene un dolor When a pain al comes cuerpo, to the body, ¿qué haces? what do? Come on. Ya vamos a dejar los 100 años, ¿ok? We're going to leave the 100 years. Pero cuando viene un dolor, But when a pain comes, ¿qué haces? what do? Hay personas que agarran el teléfono There are people that grab the phone, y empiezan a ponerle síntomas de esto. begin to put on their phone symptoms of this. Tengo síntomas de esto. ChatGPT. ChatGPT. Tengo síntomas de esto. I have these types of ¿Qué tengo? symptoms. What do I have? Y luego el ChatGPT te pone. And then ChatGPT tells you. Esos son síntomas de cáncer. Those are cancerous symptoms. Esos son síntomas de que te vas a morir pronto. Those are symptoms that you might just die soon. Tienes que ir con el doctor You urgentemente. need to go to the doctor urgently. Y le haces más caso And you listen more a una computadora programada to a programmed computer que al creador del cielo y de la tierra, aquel que te creó y te conoce perfectamente bien y te puede decir qué hacer y qué no hacer en ese momento. For he who created you and made heaven and the earth and can tell you and can direct you on what to do and what to say and knows you the most. Escuché un testimonio de un hombre, un ministro, I heard a testimony of a minister en donde él era uno de los ministros que dirigía Prayer and Healing School, a la escuela de oración y de sanidad de Kenneth Hagin. a minister who would direct prayer and healing school for Kenneth Hagin. Dice que al principio cuando él inició a estar a cargo de ese ministerio, When he initiated to be responsible for that ministry, dice que era triste he said it was sad porque la mayoría de las personas se morían. because the majority of the people would die. Y dice que dijo, esto no puede ser. And he would say, well, this can't be. Dijo, Dios y la palabra no mienten. He'd say the word of God, and God does not lie. Y dice, aquí no solamente es la gente, sino somos nosotros como ministros que no estamos facilitando, ayudándolos conforme a la palabra. Here, it's not just the people, but it's us as ministers who are not facilitating the word. Y dice que empezó a orar y el Espíritu de Dios lo empezó a dirigir en qué hacer y qué no hacer. And then he began to pray, and the Holy Spirit began to lead him on what to do and what not to do, Y hasta que llegaron a que multitudes de personas fueron sanas. to the point where a multitude of people had been healed. Y ahora pues ya tiene como unos 60 y tantos años, He's like about 60 something. 60-something years. Y dice que hace poco He says, is that just a little bit ago? andaba doing whatever, haciendo cualquier cosa. He was doing something. Dice que de repente empezó su corazón a palpitar. And then he said that suddenly his heart began to beat. Y dice que de repente, It says ¡bum!, that se paró. suddenly he got up. No, se paró el corazón. Oh, his heart stopped. Y dice que pues se sacó de ondas hace... no se preocupó, pero sí pues le llamó la atención lo que su corazón estaba haciendo. It threw him off because obviously it was it got his attention on what his heart was Era doing. algo anormal, It was something abnormal. no era algo normal. It wasn't en su something cuerpo. normal in his body. Y dice que, pues ya dice que se calmó, So then he relaxed, se sentó sat down, y empezó a respirar. he began to breathe, Y dice que en eso and in that empezó a tener ese diálogo con el Espíritu Santo. he began to have a fellowship with the Holy Spirit. Él le dijo, ¿qué es esto? And he asked and said, what is this?
Y le dijo, tu palabra es verdadera He said, your word is true, y esto es ilegal en mi cuerpo. and this is illegal in my body. Y dice que así se quedó, And it stayed se that way. levantó, He got up, llegó a su casa, he got home, dice que se sentó, pues se relajó porque pues no podía, no podía correr, no podía hacer cosas, actividades fuertes. he sat down because he couldn't do too much activity. Y dice que después de ciertas horas And he said about certain hours, ya había pasado absolutamente todo. everything had happened. Y dice que al rato vino la esposa And then the wife came, y él se lo compartió a ella. and he shared this with her. Y dice que le dijo, And she said, todo está bien, le dice, no tienes absolutamente nada, porque le dijo, ¿sugieres que vaya al doctor? Le dijo él. he asked, do you recommend that I go to the doctor? Le dijo ella, no, le dijo, todo está bien, le dijo. She said, no, everything is okay. Y dice que al siguiente día todo normal, pasaron los días. And then the next day, the days came by and everything was good. Llegó el tiempo en donde tocó el chequeo anual con And el doctor, the time came and he had his annual pero ya había pasado absolutamente días o semanas, no sé cuánto de esto. his annual checkup, and this had already weeks had Y se lo passed by. explicó al doctor And he explained it to the y le doctor. dijo, esa es una condición, le dijo, fuerte en tu corazón, que debiste haber corrido, le dijo, al hospital, And the doctor said that is a strong condition in your heart and you should have run to the porque ahí hospital. pudiste haber quedado, le dijo. He said because you could have ended up, Pero su confianza but his trust era mayor en Dios was greater in que en God el diagnóstico médico. than in the doctor diagnose. Y le hicieron los exámenes y creo que sí fue un paro del corazón, And I believe they did test and it was a heart attack, pero no tuvo absolutamente ninguna consecuencia. but he had absolute no ¿Por consequence. qué? Porque decidió el quedarse en la palabra. Because he decided to stay in the word. Entonces, muchas veces nos suceden cosas So many times things y happen, tal vez no sean ese tipo de extremo, and maybe it's not that extreme, pero luego nuestra mente empieza a entrar y razonar. but then suddenly our mind begins to O reason, nomás a mí me pasó. or does it only happen to me? Y entonces la carne quiere razonar y quiere resolver las cosas, So then the flesh wants to reason and solve things porque esa es la naturaleza humana. because that's the human being nature. Pero tenemos una nueva naturaleza en Cristo But we have a new nature in Christ que nos hace permanecer en la palabra that makes us maintain in the word y hacer de lo que Dios dijo, hacerla nuestra verdad. and to do of what the word says our truth. Y dejar los síntomas, dejar los hechos que están sucediendo And let go of the actions or the symptoms simplemente como hechos, simply as just pero actions, no como nuestra realidad, como nuestra verdad. but not as our reality. Porque nuestra verdad está fundada en la palabra. Because our reality is founded in the word. Amén. Amen. Aleluya. Dice, tampoco dudó por incredulidad Says he didn't waver in through unbelief de la promesa de Dios. of the promise of God. Entonces, no dudó en incredulidad He didn't waver in unbelief de lo que Dios dijo. of what God had ¿Qué es spoken. lo que Dios nos ha dicho a ti y a And mí? what has God said to you Ahí and I? tenemos que quedarnos We need to stay y there no movernos ni a derecha ni a izquierda. and not move to the right or to the Dice, left. sino que se fortaleció en fe, He says, but he was strengthened in faith, dando gloria a Dios. giving glory to God. No llamando, diciendo, a ver hermano, ¿usted qué opina de este síntoma que tengo? Or called and said, hey brother, what is your advice on this symptom? Opinion. Opinion on this symptom. O si alguien te comparte algo y luego tú brincas. Or somebody shares something with you and then you jump. Pues esta es mi opinión, Well, hermano. this is my opinion, No, brother. aquí no andamos por opiniones. Here we don't walk by opinions. Aquí la verdad es la que cuenta. Here the truth is what counts. Aquí Dios no consideró a Abraham y a Sara. God did not consider Sarah or Abraham A ver qué decían ellos. to see what they would say, ¿O sí? or yes.
No, fue una palabra, fue un decreto que Dios le habló y le dijo. It was a decree and God spoke. Así tenemos decretos y palabras en la palabra para ti, para mí. That's how we have decree in the word that are for you and I. Que no tengo que consultar a That alguien I do not need to consult para anybody decirle, a ver, ¿usted qué opina? to say, let me see, what is your opinion? No, ya la verdad ya la tengo, la opinión importante que tengo que considerar ya la tengo. I have the important opinion that which I need to consider. ¿Qué tengo que hacer? What do I need to do? Ejecutar, Execute. darle gloria a Dios. Giving glory to God. Amen. Porque la cuenta bancaria se ve como se ve. Because the bank account might look as it looks. No puedo venir y decir, a ver hermano, ¿usted qué opina? I cannot come say and ask, well, brother, what is your ¿Venderemos opinion? unos tamalitos? Should we sell some tamales? ¿Unos taquitos de carne asada? Some carne asada tacos? ¿Verdad que no? We cannot, right? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? So what do we need to do? Darle gloria a Dios. Give God glory. Porque Él es nuestro proveedor. Because He is our provider. Darle gloria a Dios. Giving glory to Porque God. Él es nuestro sanador. Because He is our healer. No va a ser nuestro He's not sanador. going to be. No va a ser nuestro He's proveedor. not going to be our provider. Sino Él ya es. But He already is. Ya lo fue. He has been. Amen. 21. 21. Dice, y estando plenamente convencido. It says, being fully convinced. Hay una característica ahí. There's a characteristic here. Hay un adverb. ¿Cuáles son los adverbs? Adverb. There's an adverb. Adverbios, adverbios. Adverbs. Describe It describes. al verbo. Describe the adverb. Plenamente convencido. It says being fully convinced. O sea, no nomás estaba convencido. So he wasn't just convinced, Estaba plenamente convencido. but he was fully convinced. Así como tú estás convencido, Just like you are fully plenamente convinced, convencido fully convinced de que eres hombre o eres that you mujer. are a man or a woman. Yes. ¿Qué tan convencido estás? How convinced are you? Estás plenamente convencido, Well, you're fully convinced, ¿verdad? right? Es una naturaleza. It's a nature. No necesitas ir al baño para ir a revisarte, You don't need to go to the bathroom and check. ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabes, Why? estás 'Cause- plenamente convencido de que esa es tu naturaleza. Because you're fully convinced that that is your nature. Así es nuestra naturaleza en Cristo. That is how our nature in Christ Estamos is. plenamente convencidos. Is how it should. We are fully convinced. Nuestra naturaleza es estar completos en Cristo. Our nature is to be complete in Christ. Estoy sano en Cristo. I am healed in Christ. Estoy en abundancia en I'm in Cristo. abundance in Christ. Vivo en amor en Cristo. I live in love in Christ. Amen. No necesito I do que not alguien need me diga someone to tell me que el amor es mío, that love is mine porque ya estoy convencido. because I'm convinced. El amor. In love. Amén. Amen. Entonces dice, se fortaleció en fe. He strengthened in faith. No necesitaba más fe. He didn't need more faith. No. Sino necesitaba fortalecerse en la fe que ya tenía. He needed to be strengthened in the faith he already had. ¿Y qué hizo? And what did he do? Dio gloria a Dios. Giving glory to God. Pasó el tiempo dándole gloria a Dios. He spent time giving Señor, glory to gracias God. Thank you, por Father, lo que usted dijo, lo que salió de sus labios. for what you've spoken and what has come out of your mouth. Eso es lo que yo soy. That is what I am. Soy padre de multitudes. I am a father of multitudes. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Porque soy padre de naciones. Because I am father of many nations. Padre de multitudes. Father of multitudes. ¿Y qué es eso? And what is that? Usar tus labios. Use your mouth. Usar tus manos. Use your hands. Amen. Usas todo tu ser You use all para your darle being gloria a Dios. to give God the glory.
Y no nomás es de labios, And it's not just of lips, sino es algo que brota y sale de tu espíritu. but it is something that comes forth out of your spirit. ¿Por qué? Porque estás plenamente convencido. Why? Because you're fully convinced. Yes. Entonces, cuando estás plenamente convencido, When you're fully convinced, sale de ti naturalmente, automáticamente. it comes forth out of you automatically. Recordamos el instinto, Do you remember the instinct? cuando actuamos por instinto. When we act by instinct. ¿Por qué? Porque es una reacción del cuerpo. Why? Because it's a body reaction. Así es cuando estamos llenos. That's how it is when we're full. Porque hay una, there's a presence within and there's a presence upon. Hay una presencia interna y hay una presencia que está sobre. ¿Ok? En el Antiguo Testamento In the Old Testament, era la presencia sobre ellos, it was the presence over them, que era para that it was for what? reyes, For kings, sacerdotes priests, y profetas. and prophets. Ellos eran los que operaban en ello. It was they who operated in it. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, tú tienes lo que ellos tenían, you have what they had más, plus more, porque ellos era sobre. because it was above them. Ahora tú la tienes dentro. Now you have it within. Ahora, ¿cómo es que sale? Now how is it that it comes forth? ¿Cómo sale? How does it come out? Sale por fe. Pero si no estás lleno por dentro, If you are not full in Y the usas inside fe, and you use faith, ¿qué va a salir? what's going to come out? Entonces, tiene que haber ese desarrollo So there needs to be that development de esa relación of that relationship activa con el Espíritu de Dios. actively with the person of the Holy Spirit. Para poder conocer tú a una persona, In order for you to know a person, ¿qué necesitas hacer? what do you need to do? Pasar tiempo con esa persona. You need to spend time with that person. Yeah. Tienes que pasar tiempo con esa persona. You need to spend time with that person. Entonces, si no se tiene esa relación activa con el Espíritu de Dios, So if you don't have that actively relationship with the Holy Spirit, si no conoces su voz, if you don't know His voice, entonces es una relación nomás unilateral. it's just a Unilateral unilateral relationship. relationship. Entonces, necesitamos una relación bilateral. We need a Bilateral. Tenemos, pero Bilateral o sea, tenemos que estar llenos So we need to be full de esa presencia. of that presence. Sé plenamente convencido It says being fully convinced de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. that what He had promised, He was also able to perform. No había un pensamiento en él There was not a thought in Him de que Isaac iba a llegar solo a los 7 meses dentro del vientre y porque Sara ya no tenía fuerzas, no iba a poder sacar al baby. that Isaac was going to come at 7 months, and because Sarah had no strength, and the baby would not be able to come. No, No, no existían esos pensamientos en él. those thoughts did not exist ¿Por in qué? him. Porque estaba plenamente convencido. Why? Because he was fully convinced. Estaba plenamente convencido He was fully convinced de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. that he was able enough to perform the promises. ¿Y qué sucede cuando las cosas no se tornan? And what happens when things don't take the route? Cuando no se tornan de la manera que nosotros
pensamos que se iban a tornar. or things don't turn out the way we thought that would turn out. O el tiempo no fue el tiempo que nosotros pensábamos que iba a ser el tiempo. Or the time was not the time we thought it would be. ¿Qué sucede? What happens? Empieza el pensamiento. Then the thought begins. Tal vez no lo hablas y no consultas con algún hermano o a un pariente, Maybe you don't speak it out, but you consult with pero tú mismo dices, ¿y qué si no sucede? or you don't consult with anybody, but within yourself you say, well, what if it doesn't happen? ¿Y qué si no llegan las finanzas para pagar la renta? And what if the finances don't show up in order to pay the rent? ¿Y qué si sí es cáncer? And what if it is cancer? El cáncer puede llegar, Cancer can come, pero con el poder y la autoridad que Dios nos ha dado, but with the power and the authority that the Lord has given to us, se tiene que ir. it has to leave. Es como la frase que dijo Kenneth Hagin, ¿no? It's like the phrase that Kenneth Hagin said, Puede llegar un pajarito a tu cabeza a bird can come to your head, y si tú no lo espantas, and if you don't take it off, puede ir por palitos y puede edificar un nidito en la cabeza. it could, if you don't push it off, it could start to build a nest on your head. Pero si luego lo espantas, But if you immediately remove, pues vas a ver que ahí no es lugar correcto para hacer un nido. then the bird will know that there is not a place to nest. Y así son los pensamientos And that is how the thought is que vienen del enemigo, that come from the enemy. que son sugerencias. Hemos hablado de esto, de las sugerencias que vienen del enemigo. And we've talked about this. We've talked about this Satan's suggestions. ¿Cuál es la estrategia? Venir y empezar a construir un nido en tu cabeza. And what is this? Is that thought to come and try to nest. Pero la palabra nos enseña, But the word teaches us, derribando todo argumento casting down every argument que trata de exaltarse contra el conocimiento de Dios y su palabra. that tries to rise up against the knowledge and the word. Entonces, así como vienen esos pensamientos, So just like those thoughts come, así tenemos nosotros esa habilidad divina we have the divine ability y esa disciplina in that discipline para derribar esos argumentos. to be able to cast down those arguments. Yes. Amén. Amen. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, Fully convinced that what he had promised, he was also able to perform. por lo cual también su fe Therefore, it was accounted to him, le fue contada por justicia. was accounted to him for righteousness. ¿Y tú y yo qué somos ahora en el Nuevo Testamento? And what are you and I now in the New ¿No acaso Testament? somos la misma justicia en Cristo Jesús? Are we not the same righteousness in Christ Jesus? Yeah. Entonces, por eso te digo que aquí Abraham That's why I tell you, Abraham here fue la profecía viviente was the living prophecy de nuestro Señor Jesucristo. of our Lord Jesus Christ. Porque dice, por lo cual su fe le fue contado por justicia. It says, for his faith was accounted to him for righteousness. Porque aunque no tenía esa presencia dentro del Espíritu Santo, dentro de él, Because though he might not have had the presence of the Lord within him, pero él creyó en fe. but he believed in Y faith, porque creyó en fe, and because he believed in fue faith, contado por justicia. Fue como was- trasladado he was accounted into righteousness. He was al translated Nuevo Testamento to the New Testament para operar to be able to de la manera que operate tú y yo in the way that you and tenemos el I honor y el privilegio de poder operar de esa manera. have the honor and the privilege to operate. Ahora te hago esta pregunta. Now I make this question to you. ¿Cuántas personas operan de esa manera? How many people operate in this way? Porque tal vez no son casos extremos como el que te puse ahorita, ¿no? Considérate Abraham y Sara. And it might not be like an extreme example. I told you, pretend to be Sarah or Adam. Abraham. Or Abraham, sorry.
Pero sí son diferentes casos. But there are different cases. Sí son diferentes temas There are different topics en donde tenemos que ejercer ese denuedo where we have to exercise that boldness y ejercer esa misma justicia and exercise the same que righteousness somos en Cristo. that we are in Christ. Porque si estamos en Cristo, Because if we are in Christ, ¿hay enfermedad en Cristo? is there sickness in Christ? ¿Hay pobreza en Cristo? Is there poverty in Christ? ¿Hay un mal genio en Cristo? No. Is there a wrong behavior, attitude in Christ? ¿Verdad que no? No, right? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Therefore, if any man be in Christ, new creature is he. Las cosas Old things viejas passed pasaron. away. He aquí, Behold, all todas things son hechas are made nuevas. new. Huélete Smell yourself y di, soy nueva criatura. and say, I'm a new Soy creation. nueva criatura. I am a new creation. Medita en eso. Soy Just meditate on nueva that. criatura. I'm a new creation. Soy una nueva criatura. I am a new La creation. nueva criatura vive en plenitud. The new creation lives in La nueva fullness. criatura The new da creation gloria a Dios. gives glory to Y God. por lo tanto la fe se fortalece. And because of it, faith is strengthened. Amen. Glory. Le estaba enseñando a mi hermano Margarito hace unos días A couple days ago, I was teaching Brother Margarito en cómo meditar. in how to meditate. Porque muchas personas Because many people piensan que el meditar think that to meditate es nomás confesar. is to just confess. Y no solamente es confesar. And it's not just to confess. No. Que si confiesas sin creer, Because if you confess without believing, simplemente te conviertes como un perico. you just become as a parrot. No te estoy llamando perico, ¿ok? I'm not saying that you're a parrot. Porque luego dicen, la pastora me dijo perico. Because then people say, well, Pastora called me a parrot. No, 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 no. No te pongas el chaleco. Don't put the wrong shoe on. No te espines antes de ponerte el zapato. Don't put the wrong shoe. Amén. Stay in your lane. No issues, como dijo la pastora Nancy. No issues, like Pastor Nancy said. Entonces, la meditación. So meditation. La meditación Meditation, es hacer como agarramos ahorita el versículo, de modo que si alguno está en Cristo. it is just like how we did right now. We grabbed the scripture and said, therefore, if any man be in Christ, Tenemos que agarrar un versículo we need to lay hold of a scripture y tenemos que meditarlo, hablarlo, we need to meditate on it and speak it, pero interactuar con el versículo. but interact with the scripture. De modo que sí. Therefore, if any, Entonces, de modo que sí, tal vez no, because therefore, if not, que hay una posibilidad de que no, there's a possibility that not, pero hay una posibilidad de que sí. but there's a possibility of Entonces, que yes. si estoy en Cristo, So if I am in hay una Christ, condición. there's a A ver, condition. ¿estoy en Cristo? So then, am I in Christ? ¿Me aplica a mí Does that apply to me, o no me aplica a mí? or does it not apply to me? De modo que si alguno está en Cristo, Therefore, if any man be in yo Christ, estoy en Cristo, I am in Christ. entonces sí es para mí. So then it speaks to me. De modo que si Blanca está en Cristo y si Blanca está en Cristo, Therefore, if Blanca is in Christ, therefore she is in Christ. es, She is. no va a ser, She's not going to be. no fue, She's not gonna be. es, Was, but es una she is. constancia. Is a consistency. Blanca Blanca está is constantemente constantly en Cristo. in Christ.
Estoy constantemente, Blanca está constantemente en Cristo. Blanca is constantly in Christ. ¿Verdad que es diferente? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Isn't it different from what therefore if any man be in Christ, he is? Ya lo hice personal. So I've already made it Ahora, ya personal. Blanca está en Cristo. So now Blanca is in Christ. Permanezco en Cristo. I remain in Christ. Yeah. Entonces soy una nueva criatura. Then I shall be a new creation. El estar en Cristo To be in Christ me hace ser una nueva criatura. makes me be a new creation. ¿Y luego qué más dice? And then what else does it say? ¿Qué más dice? Las cosas viejas pasaron. Old things have passed away. Las cosas viejas. Old things. Las cosas viejas. Old things. No las nuevas, las cosas viejas pasaron. Not the new, the old. Si ya pasaron, If they passed, entonces ya pasaron. so then they passed. ¿Para qué recordarlas? Why remember them? Ahora estoy en la nueva criatura. Now I'm in a new Ahora estoy creation. en Cristo. Now I'm in Christ. Que soy una nueva criatura. That I am a new creation. Y así te empiezas a ir con el versículo. And then that's how you just begin to go with the De scripture. modo que si alguno está en Cristo, Theref- nueva criatura es. Therefore, if anybody be in Christ, new creation Las is he. cosas viejas Old pasaron. things have He passed aquí away. todas son hechas nuevas. All things have been made new. Ahora todo es nuevo para mí. Now everything is new for me. Todo es nuevo para mí. Everything is new for me. Huelo a nuevo. I smell new. Carro Car, nuevo. new. Carro nuevo. New car. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura. Why? Because I'm a new creation. Y así empiezas a profundizarte And you begin to get deeper en las cosas que pertenecen al Espíritu. in the things that pertain to the Spirit. Y de repente And suddenly, puedes ver cosas you can see things que antes no veías. that you did not see before. Porque hay veces que decías, Because- simplemente como perico, decías, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura Because es. before you would say it like a parent, be like, therefore, if anyone be in Christ, new creation is he. Porque lo sabes, Because you know of it, pero tienes que saberlo en tu espíritu. but you need to know of it in your spirit. Que es totalmente diferente. That it's completely different. Que es lo que Abraham Which is estaba what, seguro, estaba Yeah. plenamente seguro. that's good. And that's what Abraham, he was sure about. Plenamente convencido. He was fully convinced. Plenamente convencido. He was fully Así estoy convinced. plenamente convencido de que soy una nueva criatura. And I am fully convinced that way that I am a new De que creation. si Dios me llamó, That if God called me, no me va a dejar a medio camino. he will not abandon me halfway through. Porque no es hombre para que se arrepienta Because he is not a man to repent o para mentir. or to lie. Amén. Amen? Entonces, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Therefore, his faith was accounted to him for righteousness. Su fe le fue contado por justicia. His faith was accounted for righteousness. Y nosotros vivimos en esa justicia. And we live in the righteousness. Tú y yo estamos en esa justicia. You and I are in the righteousness. Tenemos que darle la importancia We need to give it the importance que se merece that it deserves, al que estamos en Cristo. that we are in Christ. Porque muchas veces Because many times está mental it's just mental y no es suficiente and it's not enough el conocer las cosas mentalmente. to know things just mentally. El pastor conoció a una psicóloga, Pastor met a psychologist, psychologist, y esta mujer
And this woman, tenía sobrepeso she was overweight por la acumulación because of the accumulation de problemas de los pacientes o clientes que tenía. of the problems that she had with her patients. Of her patient's problems. Patients' problems. Porque no, pues primero pues no era una nueva criatura. First, she was not a new creation. Y no sabía ella cómo poner los problemas a un lado. And she did not know how to set problems aside. Entonces ella se alimentaba con esos problemas So she would feed on those problems hasta que no sé si te Until- pidió ayuda o tú le ofreciste o en la conversación I don't know if you offered word. el Espíritu Santo le habló The Holy Spirit spoke to Pastor, y la ministró and he ministered her. y aceptó al Señor She accepted the y Lord, luego la dejaste de ver, ¿no? and then you stopped seeing her. La dejó de ver por no sé cuánto tiempo, And he stopped seeing her años. for years Después, por una diosidencia, because of a God God incident, incidents. conoció ella a una hermana carnal tuya, ¿no? Then the psychologist met one of Pastor's sisters. Y le dijo, pues se presentó con ella, She la hermana del pastor, Pastor's sister y le introduced dijo, herself ¿eres Urrea? and said, "You're Urrea?" Y le dijo, sí, le dijo, ay, le dijo, yo She said, conozco a un Urrea, le dijo, ¿cómo se llama? Le dijo He said, ella. I know of Urrea. And then his sister said, "Well, what's his name?" Y le dice, Eduardo Urrea. He said, Eduardo Y le dice, Urrea. le dice, pues es mi hermano. She's like, "Oh, well, that's my brother." Y le dijo, creo que en ese momento ibas a llegar, ¿no? And I think at that moment you were going to show up. Y le dijo, ahorita va a venir, le dijo. Said he's going to show Ay, up le right dijo, now. qué bueno, le dijo, quiero saludarlo, tengo muchos años que no lo veo. And then the lady said, "Oh, so good. I would like to say hi to him. It's so many years that I Y haven't cuando seen him." llegó el pastor, And when Pastor showed up, le dijo, su hermana le dijo, mira, le his dijo, sister said, "Look, conocí a tu amiga. I met your friend." Y le dijo el pastor, ¿a cuál amiga? And then Pastor said, "What friend?" Porque no la conocía. Because he didn't recognize her. Del cambio que tuvo esa mujer. Because of the change this woman had, Se hizo. she O sea, perdió el peso shrinked. y cambió. She lost weight ¿Por and qué? she changed Por lo que recibió. because of what she Por received, esa nueva criatura. Ese because Cristo of that new creation vivo living que hace el cambio en las vidas. that makes the change in the En los lives, corazones. in the hearts. Entonces, la medicina es buena, sí es So buena. medicine is good, yes, Pero la medicina no abarca a Dios. but medicine does not Dios es el surpass que God, abarca. but it's God that surpasses Or embraces. and Or, embraces. la medicina. ¿Por qué? Porque Él es el Medicine. creador. Why? Because He's the creator. Entonces no podemos considerar que cosas naturales o cosas médicas So we cannot consider natural medical things sea mayor que lo que Dios dice en su palabra. to be greater than what God says in His Word. Y el ejemplo lo vemos claro con Abraham y Sara. And we see the example clear with Abraham and Sarah. Ahora no quieras embarazarte a los 90 años. Now don't try to get pregnant at 90 years. Amén. Aunque como dijo un profeta, luego, bueno, a la más que no lo diga. Aleluya. Amén. Entonces, la vida en el Espíritu So the life in the Spirit es una vida preciosa is a precious life que tenemos que aprender a vivirla. that we need to learn to Y live no it solamente vivirla, and not just live it, sino a disfrutarla. but to enjoy it. ¿Sabes cuántas personas disfrutan de la vida en Cristo? Do you know how many people enjoy of the life in Christ? El doctor Dufresne
Dr. Dufresne, Dios le dijo al doctor Dufresne God said to Dr. Dufresne, que solamente hace años de esto, this tal was vez years ago. ya haya movido ese porcentaje, Maybe that percentage has changed. pero no creo que haya incrementado mucho. I don't think that increased much. Pero le dijo que solamente el 3% But he said only 3% de los hijos de Dios of the children of God viven live conforme a lo que Él diseñó para que ellos viviesen. according to what he has designed for them to live. El 3%. Only 3%. Entonces, ¿qué nos dice ese porcentaje? So what does that percentage tell us? ¿Mm? Sí, pero ¿qué nos dice ese porcentaje? But what does the percentage Que tell personas us? no están viviendo la vida del Espíritu. That people are not living the life in the Spirit. Entonces, Dios nos ofrece lo mejor So God offers to us the best. y las personas no lo están disfrutando, no lo están viviendo. And the people are not living it, they're not enjoying it. ¿Por qué? Por las cosas de la carne. Why? Because the things of the flesh. Y la palabra nos enseña And the word teaches us a que tenemos que hacer morir los deseos de la carne. that we need to make the desires of the flesh die. Cuando empezamos a experimentar esas cosas en el Espíritu, When we begin to experience the things in the Spirit, ese apetito empieza a crecer y a the desarrollarse. appetite begins to grow and to develop. Hace unas cuantas semanas compartimos A few weeks ago we shared probar to taste y ver. and to see. Taste, en sí me gusta como se oye más en inglés que en español. I like it more how it sounds in English. Probar y ver. Taste and see. Probar y Taste ver. and see. Pero si no pruebas But if you don't taste de esa nueva vida, of the new life, pero esa nueva vida abarca muchas cosas. but that new life, it covers so many Entonces, things. si no pruebas So if you don't de taste cada una de esas cosas que nos pertenecen en esa nueva vida, en esa nueva criatura, of every single one of those things that belong to our lives, no vas a poder ver you're not going to be y able no to vas a see poder saborear, and be able to no vas a taste. poder You experimentar. won't be able to experience. ¿Y qué sucede? La persona se queda And what happens? The person stays con lo que el mundo le ofrece. with what the world offers. Diagnóstico médico. Medical diagnosis. Diagnosis. Se quedan con lo que el trabajo les ofrece. They stay with what the work offered to Se them quedan con lo que la pareja les ofrece. or what the couple offers to them. Entonces, ¿qué es eso? So what is that? Es un conformismo. It's just being conformed. Entonces, tiene que haber ese denuedo en nuestras vidas So there has to be the boldness in our lives de participar de las cosas que pertenecen al Espíritu, to partake of the things that pertain to the Spirit porque son nuestras, nos pertenecen, son parte de la nueva criatura. because they're ours and that they belong to us as a new creation in Christ. Probar Taste y ver. and see. Probar Taste y ver. and see. Probar Taste y ver. and see. Entre más pruebo las cosas del Espíritu, The more I taste the things of the Spirit, más te satisfacen. more you become satisfied. Amén. Amen. Porque una vez más está la presencia dentro Because again, the presence is y within está la presencia sobre, and the presence above, que son dos diferentes. that are two different. Amén. Amen. Entonces, las cosas del Espíritu So the things of the Spirit se practican, are practiced. se hacen. You do You them. do them.
se ejercen. they're developed or exercised. Y la palabra nos llama de ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. And the Word of God teaches us to go from glory to glory ¿qué and nos victory to dice victory. eso? And what does that tell us? Que siempre hay más. That there's always more. En el espíritu siempre hay más. In the Spirit, there is always more. Entonces tenemos que disciplinarnos So we need to a discipline experimentar ese más. to experience that more. Y hay cuando fluyes en el espíritu, When you flow in the Spirit, te adentras a cosas desconocidas a la carne. you enter in things that are not They're not known. known to your flesh. Y hay personas And there are people que les incomoda eso. that it makes them uncomfortable. Y por eso no lo hacen. And that's why they don't do it. Pero hay cosas en el espíritu But there are things in the Spirit que son nuestras. that are ours, Pero porque no se practican, pues no se avanzan, no se desarrollan en esas cosas del espíritu. they're not developed or practice those things in the Spirit. Hay un sinfín There is without an end las cosas del espíritu. the things of the Spirit. Y tenemos que cuando te gusta algo, When you like something, ¿qué haces? what do? Lo buscas hacerlo, buscas practicarlo, You look to practice it. You seek for it. compras, You buy. haces, You do. pones esfuerzo, You pones put finanzas. effort. You put finances towards ¿Qué it. más? What else? Lo disfrutas. You enjoy it. ¿Quieres más? You want more of it. No es difícil hacerlo. It's not difficult. Thank you. That's a good one. It's not difficult to do it. Entonces, así tienen que ser las cosas del espíritu. That's how the things of the Spirit must be. En lo natural sí lo agarramos In the rápido. natural, yeah, we get it. A ver, dime algo que te gusta hacer. Tell me something that you like to do. Mi hermano Margarito le gustaba mucho Brother Margarito would like to. cazar. He would like to hunt. Tenía muchos He had trofeos y trophies. cabezas y and ¿cómo se head. les llaman? Animales disecados. Pets. Taxidermy. Oh, that's a new word for me. I did not know that. Sounds like a medical term. Se oye como un término de médico. Como cuando dicen en la tele, ¿no? Like when they say in TV, Si lo tomas, if you take this, tienes el you riesgo have the risk de morir. Tienes el riesgo de you have the enroncharte. risk of Tienes el dying, riesgo de que te arruine tu hígado, that your liver might be ruined. tus pulmones. Yeah, everything basically. Pero va a arreglar la respiración But it's going to fix your por 10 breathing. minutos. But it'll fix the breathing. Pero regresando al hermano Margarito, But going back to Brother Margarito, ¿qué fue lo que él invirtió? ¿Qué fue lo que él hizo para ir a cazar? what did he do, the effort to go and hunt? Fueron It- muchas levantadas muy temprano, It was waking up very early, muchas caminadas. a lot of walk. Yeah. Le aseguro que fueron muchas veces que estuvo expuesto a momentos de peligro. I assure you that there were times where he was a lot of times in danger. Invirtió You invested miles de dólares, no thousands nomás of en dollars, armas, not just in weapons, sino en viajes, but trips,
taxidermies, en tantísimas cosas. and so many things. Alimento, equipo, Equipment, permisos, licencias. permits, license, ¿Para qué? Una satisfacción. for what? Or just a Un gusto. satisfaction, a like. ¿Es malo? No, Is no it es wrong? malo. No, it is not wrong. Yo no lo estoy viendo para que veas el cuadro. I'm telling it so that you can see the picture of it. Y personas And people no quieren ni venir a la iglesia. don't even want to show up to church. No quieren orar. They don't 10 want to pray minutos, 10 minutes, 30 minutos, 20 minutes, mucho menos una hora. much more an hour. Even less. Oh, even less, sorry. Entonces, hay ¿cómo se puede decir? Una inversión que se tiene que hacer en el espíritu, There has to be an investment in the spirit, pero no es una carga. but it's not a burden. Yeah. En la carne, cuando lo ves en la When carne, you see it in the es una flesh, carga. it's a Y burden. personas le llaman, es el precio que tienes que And pagar. people call it, you have to pay the price. No, no es un precio que se tiene que pagar. No, it's not a price you need Es to pay. un privilegio el pasar tiempo con el gran yo soy. It's a privilege to spend time with the great I am, El autor, el consumador the author, the consumer, del principio, del of final, the beginning and the end, del creador de todo lo que vemos, de todo lo que no vemos. the creator of what we see or what we don't see. Simplemente imagínate en el outer space, Imagínate en el espacio. In space, Podemos ver los astros, las galaxias, we can see the galaxies, the las lunas, los planetas, planets, que tal vez ni siquiera nosotros tenemos conocimiento porque estamos limitados al conocimiento que tenemos de lo que existe allá afuera. because we lack knowledge of those things that exist out in space. Pero también está lo contrario de eso, But there's the contrary to lo that. diminuto, lo The pequeñito, small things que tampoco no las vemos con nuestros ojos físicos porque nuestros ojos no alcanzan a ver la microscopidad o lo small pequeñito que son las that cosas, our eyes can't even see, the small que tenemos things. que usar ciertos instrumentos, We microscopios have para to use poder certain verlos. instruments, microscopes, in order to see them. Entonces están los dos extremos So there is a two extreme, y tienes acceso and you have a access pasar tiempo to spend time con aquel que creó absolutamente todo. with him who created absolutely everything. Y personas pagan dinero And people pay money para pasar una hora de tiempo to spend an hour of their time con un experto with an expert en negocios, in business, para pasar tiempo to spend time con un experto with an expert en nutrición. in nutrition. Una hora pagan miles de dólares An hour, they por spend una hora thousands of dollars for an hour de una conferencia in a conference de X of tema. such subject. Cuando tenemos acceso. When we have access, Pero ¿qué va a saber Dios de la dieta? ¿Qué va a saber Dios de los negocios? everything. What is God going to know about diet? What is God going to know about business? Pastor Nancy calls him the genius, La pastora Nancy le llama el genio. genio. No me gusta cómo se oye en español. The genius. Pero genio hasta se queda cortito. But genius stays short ¿Por qué? Porque es el autor de todo. because he's the author of everything. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? So what is that you have to do? Simplemente Simply pasar tiempo. spend time. Apagar la televisión. Turn the TV off, Apagar el Netflix. turn off Netflix, Dejar el teléfono. put the phone aside, Dejar el YouTube. leave YouTube, Dejar el TikTok. leave TikTok, Dejar el Insta. leave, leave Y no sé cuántos más hay. Instagram. I don't know how many others there are. Invertir tiempo. You need to invest time. Invertir Invest tiempo. time.
invertir tiempo. Invest time. Y cuando invertimos ese tiempo, And when we invest the time, pruebas y ves. you taste and see. Y cuando pruebas y ves, And when you taste and see, te das cuenta you realize de el potencial que tienes, of the potential that you have de lo que quieras, of whatever de you cualquier want, tema que tú quieras, of any subject that you want, de tener acceso to have access al creador de absolutamente todo. to the creator of absolutely everything. Entonces, tenemos que agarrarle ese sabor So we need to savor it, get Ah, that taste a esa relación to the con el relationship Espíritu de Dios, with the Spirit of God, a las cosas que pertenecen al Espíritu. to the things that pertain to the Spirit. Y ser valientes, ser Be courageous. aventados, ser Be ¿hmm? brave. atrevidos, gracias, esa es la palabra, Daring de adentrarnos a lo desconocido. to get into the unknown. Cuando el Espíritu de Dios te dice, haz esto, When the Spirit of God tells you do y que this, tú lo razonas y lo ves en lo natural, and y you dices, see it in the natural, pero you're si like, hago esto, va a suceder esto, but if I do this, and this y will esto va a happen, afectar esto, and then that would affect y this, esto va a limitar and then this esto, will limit this, y esto va a hacer esto. and then this will do this. ¿Y qué terminas And haciendo? what do you end up doing? ¿Por qué? Porque lo razonas, Why? Because you reason it, te haces para atrás and mejor, you back out, y dices no. and then you say no. Pero, ¿y si sí? But if yes, if Ya perdió México, ¿no? Mexico lost, Pero, ¿y si sí? but if yes, Y si sí te atreves a hacerlo. and if yes, you dare Y yourself eso to que tú do it, pensaste que iba a provocar todas esas desgracias and those things that you reasoned that was going to be happen, that que were all creaste en tu mente, disgraced, en tu cerebro, that you created in your mind, obró para it bien, worked for como está good, escrito en la palabra, as it's written in the Word, y afectó para and bien then affected to good. todas esas All of those cosas que tú pensaste que iban that you thought that were going a to be afectarse incorrectamente. affected incorrectly Por miedo, because of fear, por incredulidad, because of unbelief, porque no me gusta la incertidumbre. I don't like uncertainties uncertainty, or the unknown. or the unknown. Amen. Amen. God is so good. Dios es tan bueno. Dios es muy bueno. God is very good. Que cuando aprendemos que siempre opera, That when we know that every time He operates, cuando ves a un enfermo, when you see a sick one, puedes hablar you can y speak estar seguro and be sure de que Dios va a obrar. that God will work. Lo que sucede es que queremos ver cambios inmediatos. What happens is because we want to see immediate changes. Hay muchas veces que los cambios no son inmediatos. And what happens is that changes are not immediate Hasta que creemos. until we believe. Entonces, pero es un desarrollo, It's a un development. crecimiento It's a growth en esas cosas del Espíritu. in the things of the Spirit. Y le empiezas a agarrar ese sabor, You begin to savor it a experimentar esas cosas and begin to experience those things, y te haces adicto and you become an a las cosas que addict. pertenecen al Espíritu. addict. An addict. An addict. Bajo la dirección del Espíritu Santo,
compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.